Hoy tengo el honor de presentar a un ser humano que más que buscar respuestas, aprendió a hacerse las preguntas correctas. Nació en la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, y con 38 años de vida vivida, sí, vivida, con intensidad, con profundidad y con propósito, Juan Francisco Pachotti, o como muchos lo conocemos, Juanu, no es solo un emprendedor exitoso en el mundo digital, es sobre todo un indagador del alma, un compañero de caminos emocionales y alguien que se atrevió a ir más allá de los síntomas para descubrir la historia que el cuerpo muchas veces calla pero nunca olvida. Desde su experiencia personal, llena de interrogantes, sin respuestas médicas, comenzó un viaje hacia lo más profundo del ser. Fue parte de la primera camada de estudiantes de Bio-Neuroemoción con Henry Corbera, allá por el 2013. Y desde entonces no dejó de investigar, desaprender y volver a aprender, buscando no métodos, sino sentido. Hoy Juanu nos acompaña desde una técnica, acompaña desde la experiencia, desde el coraje de haberse enfrentado a sí mismo y desde una mirada amplia, integradora, que une lo biológico, lo emocional, lo mental y lo espiritual en cada consulta, en cada encuentro. Además de todo eso, es músico, baterista, creador de Emuná Soluciones Digitales y un entorno aprendiz, pero sobre todo es un espejo para quienes están listos para mirar adentro sin miedo. Te invito a que abras tu mente y tu corazón, porque esta conversación no es para entender, es para sentir. Por eso, bienvenido mi querido Juanu, es un privilegio tenerte aquí. Bueno, muchas gracias. Muy buena presentación. Posta, me representa. Bien. Bueno, Juanu. Yo estoy abierto a tus preguntas. Charlemos. Sí, como primera medida vamos a empezar por el principio. Bien. Y es algo que siempre me lo pregunto y más con vos. ¿Quién es Juanu? ¿Quién es Juanu? Bueno, me lo pregunté muchas veces en mi vida. Y de chico siempre cuento que tuve como intereses muy diferentes. Yo me comparaba como todo nene con los compañeritos de la escuela, del barrio y demás. Y yo veía como que tenía desde intereses particulares hasta, no eran singulares, por eso yo a veces hablo de pluralismo. Yo me sentía plural, como que me gustaban diferentes cosas. Entonces me costó mucho tiempo abrazar eso, ¿no? Yo había heredado una parte artística más de mi mamá, más comercial de mi papá, y un montón de otros intereses que yo sentía que de chico como que tenía que elegir uno y quedarme con ese. Como que solo artista o solo comerciante, así. Y con el tiempo, por suerte, con el desarrollo personal y el crecimiento, fui encontrando diferentes filosofías, por así decirlo, que unificaron un poco mi identidad y me terminaron de formar, por así decirlo. Pero ¿quién es Juan? Es una persona que tiene múltiples intereses, muy curioso. Sí, también, bueno, tengo, como te digo, bueno, la parte, por ejemplo, comercial, se fue a crear lo que hoy es una empresa, Emuná Soluciones Digitales, después de muchos años. Este año cumplo 20 años de que hice el primer sitio web. Ya sé, después podemos hablar de eso también. Como artista, que es la primera arista que yo sentí de muy chico, es la primera pasión que encuentro, que me la inculca mi mamá. Tiene que ver con el bombo, la batería, los ritmos. De muy chico jugábamos a eso. Amor por la música en general. Yo terminé tocando percusión, pero amé siempre la música. Sí. Sí, justamente antes que nos vayamos de tema, quería preguntarte sobre esa etapa de tu vida, porque hace muy poquito tuvimos sentado acá una persona que disfrutamos muchísimo y que tuvo unas repercusiones hermosas en todo lo que es el mundo artístico, y una persona muy carismática, muy querida en la zona, como es tu mamá, María Cristina, y realmente lo disfrutamos muchísimo, y ella contó en su video, que te invito a que lo veas si no lo viste, porque realmente es un video atrapante,
que te va a contar cosas y sentidos de la vida que fue aprendiendo a medida que iba transcurriendo todos los momentos especiales de su vida. Y en esa parte estabas vos, Juan. Claro. Y cuando contaba su historia, ella decía y hablaba mucho de la pasión, del amor que le ponía por sus raíces, Sí. por la música, y en varias oportunidades te nombró a vos como la acompañaste hasta en los escenarios mayores como el de Cosquín. Sí, sí, sí. Contame un poco de eso. Sí, eso fue un gusto que nos dimos y que nos regaló la vida. Sí, tal cual. Yo de muy chico, mi mamá escuchaba mucha música. O sea, yo recuerdo mucha música en mi casa. Y también mucho tiempo dedicado a eso con amor y como con fluidez, digamos, ¿no? Era sentarnos a almorzar y tocar en la mesa la percusión y nos tomamos tiempo. Ella me decía, a ver, marcar contratiempo y me hacía jugar con eso. Fue muy lúdico. Entonces, imagínate, chico y jugando, me enamoré de eso. Claro. Amé la música y bueno, por suerte siempre lo hice. Bailé con ella también, Wow. algo que cuento poco a veces, pero bailé con ella bailarina claramente. Y después, bueno, en la adolescencia me enfoqué más a tocar por varias cuestiones. ¿Qué significa en este punto de vista, Sí. en esta versión de Juan, tocar percusión? ¿Cómo sentís? ¿Como un descargo a tierra? ¿Como una conexión con vos mismo, con lo más profundo? ¿Cómo lo sentís? Bueno, o sea, muy buena pregunta porque yo en esa parte canalizo mi parte pasional, impulsiva, o sea, soy muy así, parte de mi personalidad es eso, es fuego y demás, y ni hablar que es donde canalizo eso, tal cual. La batería y el bombo y todo lo que es percusión, aparte es algo que nunca dejé, desde muy chiquito siempre toqué, a veces más, a veces menos. Y bueno, como también bailé y demás, en un momento, cuando yo empiezo a tocar en bandas de folclore que me invitaron, tenía 20 y pico, no me acuerdo en qué año exactamente. Bueno, 2012 fue la primera, 2011 por ahí, se da la primera oportunidad que yo acompañé a una chica, María Elena Ferreira, que terminó ganando como solista vocal femenino. Fuimos a Cosquín y ella gana ahí, yo acompañé a ella. Entonces, Wow. ella, amiga de mi mamá también y demás, nos dimos el gusto de no solamente haber competido y ganado en Cosquín, sino que también, como se hace con todos los ganadores. Escuchen Sí, bien, dijo competir y ganar en Cosquín. sí. Fue algo impresionante. Sí, fue O sea, no impresionante. estamos hablando de que, no, tuve la suerte de subir por casualidad en el escenario de Cosquín. Compitió y ganó Sí, sí, con sí. su mamá. Claro. Acompañando a María Elena. Wow. Y bueno, fue una experiencia increíble. De hecho, como todos los ganadores, le dan un lugar en las 7 lunas. Nosotros estuvimos en una luna, que eso significa estar con el escenario de Cosquín festival, televisado, todo. Eso fue en 2013. Una bomba, como le Sí, decís vos. sí. Sí, ahí fue. Aparte fue compartir con mi vieja eso. Que yo ya era más grande, digamos, y fue un hito, digamos, que nos Bueno, marcó. y nosotros nos conocemos desde hace muchos años, Sí. Juan. Y gracias a Dios tenemos una amistad que cada vez se profundiza más. Y hoy puedo decir que Juan realmente es un amigo, es más que amigo, es como una de la familia. Por eso es el aprecio que tenemos. Es mutuo. Y en esos años que nos conocimos fue a través de un familiar tuyo, que Sí. es amigo mío también, Mauro. es todavía. Y en ese punto me recomienda una persona que diseñaba páginas web. Yo necesitaba una página web en ese año. Sí. Y contame esa arista desde el diseñador, desde la persona, el aprendiz en esa parte empresarial, que sé que te costó muchísimo, hasta tomaste la decisión de irte de la ciudad de Esperanza. Sí. Estamos viviendo en Esperanza, en Argentina, Sí. y decidiste ir no a cualquier lado, a la Gran Uber. A la Gran Uber. Nube, sí. Sí. A Buenos Aires. Contame un poco de ese proceso. Sí, porque, bueno, justamente Mauro es el que me inicia en eso, claramente. Yo ahí tuve una adolescencia un poco con conflictos familiares, cosas que me hicieron inclusive dejar de estudiar la secundaria, que después termino, pero en ese momento la abandono. Y un poco perdido, como le pasa a un montón de adolescentes, no sabiendo qué hacer, tampoco tenía muchas opciones. Termino refugiándome un poco con Mauro, mi primo hermano, que lo adoro. Y él me acompañó, me refugió un poco en esa etapa y bueno, él se dedicaba
Yo siempre hago la broma que si él era farmacéutico, yo sería farmacéutico, como que heredé eso, digamos. Él me da el lugar, me capacitó, me contuvo ahí como adolescente y me puso un norte, ¿no? Me dio un voto de confianza y me desarrollé ahí un poco con él. Y él no le gustaba tanto, porque aparte estamos hablando hace 20 años. Sí. No estaba en auge el diseño web, no era una cosa muy popular, pocas empresas tenían sitios web. Entonces yo inicié ahí un camino muy interesante porque más en la Ciudad de Esperanza, las principales empresas que necesitaban, ya empezaban a necesitar un poco una presencia digital. Yo ahí, bueno, empecé a ofrecer, al principio hice para boliches también. Es como que yo fui el primero acá en ese sentido y gracias yo digo, ¿cómo se dice? Que te apadrina. Como que Claro, Mauro me en apadrinó. ese momento de la vida. Me acompañó en ese inicio. Y después, como también suelo contar, porque a mí me gusta resaltarlo, me gusta resaltar el acompañamiento que tuvo desde los empresarios locales, gente que me dio voto de confianza cuando yo era un chico de 18 años, sin experiencia. Tomé 2-3 años en hacer un poco de algún portfolio y después, bueno, muchos confiaron en mí que son clientes inclusive todavía ahora. ¿Pero a través de esa recomendación vino a través de Mauro que te fue padrinando? ¿O Bueno, ahí está la parte emprendedora de hijo de comerciantes, que soy, que siempre un poco el chip de arreglátela solos para bien, de bancátela y salí a buscar, hice literal eso. O sea, iba a las empresas y decía, hola, ¿qué tal? Yo le hice la página, había hecho 2 o 3 páginas y las mostraba y intentaba como que confíen en mí. Y eso es lo que valoré mucho, que hoy con el diario del lunes lo veo y lo valoro al triple. Claro. Porque digo, confiaron en un pibe que caía en bicicletita, decir hola, ¿qué tal? Y también el sentido de la responsabilidad de Mauro del otro lado, que me decía, bueno, no solo tenés que ser cara dura para ofrecer, sino después bancátela y cumplí. Claro. Entonces él me dio ese marco también. La responsabilidad. Claro, y ahí bueno, ese fue el primer camino paralelo al artista, porque hasta adolescente tocaba la bata para ser feliz, para distraerme, por la pasión. Y después ahí empieza un camino lindo, largo, que ahora se cumplen 20 años, de mucho aprendizaje y bueno, que en el medio también, ¿qué año fue? En 2012. En 2012 yo me establezco en Buenos Aires. En Buenos Aires, es el primer alquiler que hago ahí, pum. ¿Por qué Buenos Aires? Porque acá, calculá, yo el primer sitio lo hice en 2005, estuve muchos años ofreciendo acá servicios profesionales de desarrollo web y ya había hecho de alguna manera la mayoría de las pymes que yo entendía que le podía ofrecer, había hecho la mayoría de sitios y al principio era buscar primero un reto de nuevos clientes, nuevos proyectos, ¿no? Empezar a ver qué ofrecía una ciudad más grande en lo profesional. Y también está asociado, ¿por qué no?, a un momento de quiebre, que es muy importante en mi vida, que es ese año, que de hecho ya hablábamos nosotros, de muchas preguntas, de un cambio de identidad profundo que claro, pasaste una etapa muy profunda por esos años y en un momento en ese camino de búsqueda, ¿no? O sea, de búsqueda, de conocerte más interiormente, conociéndote más el por qué, el para qué, empezar a interrogarte cosas que todos nos llegan en un momento de la vida, vos te llegó mucho más joven y bueno, creo que por tu esencia y porque te conozco, sé que no sos una persona que te quedás con la primera explicación que te dan. Entonces, siempre fuiste de investigar mucho más. Y llega a tu vida algo muy importante que fue por allá por el 2013, ¿no? 2013 es la primera. Hiciste el primer curso de bioneuromoción, nada más ni nada menos, señores, con Henry Corbera. Que me acuerdo cuando me viniste a contar esa noche que lo hacías, yo ni sabía quién era. Y bueno, y hoy todos sabemos quién es Henry Corbera, más lo que queremos encontrarnos un poco más en nuestro interior. Sabemos de qué se trata un poco, pero quiero de boca tuya que me cuentes cómo nació desde ahí a lo que hoy sos, para que entendamos todos de una forma sencilla qué es lo que encontraste. Bien. Sí, estos años fueron claves. Vamos a resumirlo en 2011, 12 y 2013, por ejemplo, más o menos. Que es en donde a mí me estaba yendo bien, económicamente, digamos, la empresa venía bien, que en ese momento todavía no era empresa, era un profesional independiente, pero me iba bien, estaba bien. Solo que, primero, quería ir un poco más allá de lo que había logrado y también empecé a tener desde un par de síntomas físicos por primera vez hasta situaciones en la vida
que yo realmente no le encontraba respuesta o la respuesta que encontraba no me conformaba para nada. ¿Sí? Lo que a cualquier persona le puede llegar a pasar, que vos decís, bueno, tuve un mal año, mala suerte, al margen de, repito, que me iba bien, que en general estaba bien. Había algo en mí un poco más fuerte que quería encontrar otra cosa. Y en esta búsqueda, sí, bueno, aparece, siempre digo, encontré un video de Henry Corbera, que fue el primero que me marca, porque claramente en 3 años, desde libros, leí mucho, me metí a investigar, pero Enrique es el primero que yo digo, che, este tipo, qué groso lo que dice, y aparte determinante, ¿no? Una persona muy sabia también. Entonces, nada, le seguí el rastro en 2012 por ahí, y en 2013 él crea el método, la metodología de la bioneuroemoción, y da la primera capacitación profesional en Rosario presencial. Completamente inesperado para mí, que sea tan cerca, porque es catalán. Entonces, la primera capacitación de bioneuroemoción la da acá en Rosario, y yo digo, este tipo que tanto me resuena lo que dice, y también es un poco polémico, fuerte, ¿no? No venía a ser un típico psicólogo. Digo, yo quiero ir, yo creo que ahí voy a encontrar las respuestas. Y así fue. Fue un curso presencial muy intenso, muy importante para mí, fue un antes y un después, en donde no solamente encontré respuestas a síntomas físicos que tenía, al margen del paradigma de la medicina y de cualquier cosa que ya Porque se puede vos conocer. tenías síntomas físicos. Explícame un poco de esa parte Sí. para entender Sí. por qué fue eso, qué encontraste, qué diferencia. Encontrame un poco más de eso. Sí, es así, porque justamente la bioneuroemoción o estos métodos, vamos, ahí es donde yo te invito a que le digamos bio para abrir el juego. Ahora te voy a explicar. Cualquier cosa que va más allá de cualquier paradigma imperante, como puede ser la medicina, la ciencia, lo que sea, viene justamente a complementar cuando algo no es suficiente, ¿no? Situación cotidiana, uno le duele la cabeza, bueno, por ahí está estresado o algo le pasó, se relaja, se toma un ibuprofeno y ya está. Ahora, cuando algo es de otra manera, digamos, y vos solamente accedes a, no sé, a un método de medicina ortodoxo, sí, y no alcanza o te das cuenta que no es por ahí, o, ¿entendés? Es algo más, que viene es algo más. Más visceral. Sí, más... y nace en uno. Claro. Eso es algo muy importante. O sea, yo me hice la pregunta. Por eso, estos métodos, no es algo alternativo que es como, bueno, me tomo un ibuprofeno o me tomo la gotita de no sé qué. No es algo alternativo, sino que es algo complementario. Wow, qué buena comparación, eso está buenísimo. Claro, no es A o B. Se complementa. Sí, eso pasó mucho al principio, ¿no? Que salieron todos estos métodos. Pasaba mucho que decía, bueno, no, pero yo prefiero hacer un tratamiento. Vos decís, no, pero no tiene nada que ver, es complementario. Es como ir al psicólogo o tomar una pastilla. Vos decís, che, las dos cosas, son dos cosas diferentes. Bueno, la bio, para resumir, es algo que complementa. Y a mí me complementó porque justamente ayudó a sanar más rápido síntomas que pude haber tenido, y también me dio respuestas, porque es traspolable a todo, no es que trata síntomas físicos. De hecho, es lo que, si entramos un minuto en un detalle, es lo que viene a trascender, viene a sumar la bioneuroemoción, ¿no? Temas conductuales, temas de la vida, que era un poco también lo que me pasaba a mí. Era decir, no entiendo por qué me pasa esto. Bien. Y cuando encuentro respuestas con la bio, todo cobró sentido. Claro, bueno, a eso quiero ir. Vos hiciste el primer curso con Henry, allá por 2013, pero no terminó ahí, porque no encontraste Eureka. O sea, encontraste Eureka, pero encontraste recién la punta de lo que hiciste. Exactamente, así como lo decís. ¿Qué pasó después de ahí? Contame un poco, porque cuando te pregunté lo que hacías, me dijiste un nombre que ahora quiero que me lo aclares. ¿Cómo es el nombre que me decías que hacías? Sí. O sea, yo hoy me animé, después de muchos años, 12, 13 años, de vivir una transformación en mí, ¿no? Sí. A partir de ahí yo me animé a acompañar a personas a procesos de indagación emocional. Y es así de sencillo. ¿Qué tiene que ver con el comienzo de bioneuroemoción? Muy bien. Yo con la bio, como decís, con la bioneuroemoción como método, encuentro y doy el primer cambio radical en mi vida, porque encuentro las respuestas a todos los problemas que las encuentro en mí mediante el método. El método me ayuda
a encontrar en mí ciertas respuestas Wow. y a encontrarle sentido a muchas experiencias de mi pasado que antes no tenían sentido. Entonces, ese es el comienzo del camino. Ahí comenzamos. Claro, ahí yo empiezo a transitar una forma de vida muy diferente a la que venía trayendo, gracias a las preguntas que me hice, a las respuestas que encontré en la bio, y fui indagando en diferentes autores, muchos, que habían, desde mi punto de vista, sido previos al método de la bio. Entonces fui ampliando y fui muy curioso, profundicé mucho. Entonces yo hoy considero que no hago un método específico, ¿sí? Hay biodescodificadores, hay acompañantes en bioneuromoción puntuales. Bueno, yo me permití no singularizarme, volvemos al principio de la charla, bancarme mi pluralidad y decir, bueno, yo no me voy a atar a una cosa súper concreta y voy a hacer procesos de acompañamiento de indagación emocional. Por eso, a ver, llevándolo a las personas que conocemos, a vos no te faltó, no te bastó, digamos, esa es la palabra correcta, con un simple curso que pudiste haber aprendido del maestro, claro, Enrique Corbera, como para decir, listo, soy un discípulo de él y empiezo a hacer este camino. No, lo tuyo no terminó ahí, sino claro. Es que recién ahí empezó a tener todo un estudio mucho más profundo, más desarrollado, como para tener esa pluralidad que decís vos, exacto, para poder entender a las personas. ¿Y después de cuánto? ¿10 años? Sí, más, 12 años de... 12 años de educación interna, claro, de procesar toda esa información. Hoy decidiste, a quien lo quiera, obviamente, exactamente, acompañar en esa etapa. Por eso, ¿cómo era el título? Hago procesos de acompañamiento de procesos de indagación emocional. Yo respondo y acompaño a quien se haga una pregunta que no encuentre la causa a un problema que tiene, da igual si es un síntoma físico, una situación o algo, para que esa persona, que es la protagonista de la consulta, encuentre nuevas causas no aparentes de su problema. Ahora, yo que soy una persona que no tengo el conocimiento que tenés vos, y disculpame la ignorancia, no pasa nada, pero quiero que me aclares esto, que seguramente muchas personas van a estar ahí. ¿Por qué tengo que consultarte a Juan y no a un psicólogo? Muy bien, muy buena pregunta. O al médico, ¿no? O médico, sí, también, puede ser. Porque justamente, como te decía, cuando uno tiene un problema que simplemente lo puede solucionar con lo que tiene al alcance, alcanza. Salvo que no alcance. Cuando no alcanza, ¿no? O cuando la persona, en mi caso, yo tuve más preguntas previas a tener un síntoma que en respuesta al síntoma. Es decir, si alguien dice, tengo tal síntoma en el cuerpo o tengo tal situación, le puede alcanzar, a veces a mí me ha alcanzado con el consejo de un amigo, o con tomar una pastilla, o con ir al psicólogo. Cuando no alcanza con eso, o cuando se quiere complementar con algo más, yo acompaño a esa persona a que encuentre en su sombra, vamos a sumar ese término, que es un lugar que solo o sola le va a costar llegar, por eso yo lo acompaño, una posible causa de la consecuencia que está viviendo que no le gusta. Entonces, un psicólogo lo que hace es otra cosa. Un psicólogo, por ejemplo, te acompaña en sesión a sesión a abordar diferentes temas desde la psicología. Por ejemplo, podemos dar un ejemplo cognitivo-conductual, ¿no? Entonces te dice, bueno, cambia la conducta, te da recomendaciones, etc. Yo, en una consulta, acompaño a la persona a su sombra más oculta para encontrar el origen de algo que no le gusta que le está pasando hoy, sea lo que sea. Entonces es una consulta que se hace una sola vez, normalmente. Una diferencia más que te digo, el psicólogo se va regularmente, claro. Lo que sí hago, que hace un año que lo empecé y ya lo terminé, es diseñar un programa de acompañamiento, que eso los detalles los van a poder ver después, no vamos a entrar en detalles, pero son 100 días en donde yo te acompaño a abordar el principal problema de tu vida y después hacemos una cuarentena con un acompañamiento mío de cuarentena y después 50 días más de otra cosa. Pero dijiste una palabra clave, acompañamiento. Claro. Y acompañamiento significa no inducir, sino acompañar para que esa persona vaya investigando qué es lo que quiere lograr. Exactamente. Por eso se acompaña a las personas que realmente se hacen la pregunta. ¿Y vos acompañás por qué? ¿Porque ya recorriste el camino? ¿Porque lo aprendiste? ¿Porque llegaste y volviste y ahora tenés
la situación como para decir, ¿te acompaño? Sí, yo cuando empiezo a hacer el programa el año pasado de acompañamiento, a diseñarlo bien profesionalmente como corresponde según yo, el coach que me ayudó a hacer el programa en sí, me decía, ¿y por qué ahora? Se hace como más de 10 años que estás con esto. Y yo le digo, pensaba, mientras me preguntaba, digo, lo que pasa es que yo encontré la respuesta de una pregunta que yo me hacía en un video de YouTube de un tipo que era Enrique Corbera. Entonces digo, ¿por qué yo no voy a mostrar, ¿no? Simplemente, ¿entendés? Lo que yo puedo ofrecerle al mundo sin compromiso, por así decirlo. Porque yo siempre hago mucho hincapié, soy medio insistente en esto de que no se hace proselitismo de esto, ¿no? Yo no voy por la vida diciéndole a la gente, tenés que darte cuenta del origen emocional, eso que te pasa... No. Bajo ningún concepto. Nunca, bajo ningún concepto. Excepto que esa persona venga a mí o a algún acompañante o lo que sea y diga, che, yo quiero algo más. Normalmente llegan porque alguien recomienda. Exacto. Y eso es lo que hice durante años. Solo atendía gente que era recomendada por otros, porque ahí se sabe que la recomendación no es tipo... O sea, tampoco recibo a alguien que diga, che, anda con Juan que te va a salvar, ¿viste? Toda esta cosa. No, sí. Entonces, cuando... O tirame energía, Juan. Claro, no, cosas así, no, tal cual. Por eso también, por ejemplo, en mi proceso, pues te sumo un detalle más, hago una preconsulta. Wow. Charlo, no sé, media hora con la persona. ¿Cómo para qué? Para asegurarme que esa persona, primero, no la mandaron diciendo Juan te va a salvar la vida, para seguir con el ejemplo. Sí. O también le explico yo, porque es bastante difícil de explicar a veces. Sí. Por eso esto sirve también, te agradezco que me des la oportunidad de explicarlo. Le explico bien a medida, según esa persona, con qué necesidad viene, con qué inquietud viene. Y muchas veces pasa que vos te das cuenta, yo me doy cuenta, inclusive hasta la persona se da cuenta, que en realidad no estaba queriendo lo que yo tengo para ofrecer. Entonces esa preconsulta sirve mucho. Porque al fin y al cabo uno aborda emociones y demás, en donde la persona tiene que estar segura y tranquila de lo que va a hacer. Ahora, también entiendo que, y lo sé, la siguiente pregunta es porque has acompañado a personas en ese proceso nuevo o en ese método que estás desarrollando. Y quiero que me cuentes qué sentiste la primera vez que alguien logró, sintió el cambio, cómo te sentiste vos, más allá de lo profesional, sino internamente como ser humano. Es maravilloso por un montón de cuestiones. Me acuerdo de varias consultas que fueron muy importantes y te voy a decir algo que a mí me pasó, que siempre uno, por más que suene naif o típico, uno aprende de la consulta del otro también. Obvio. Eso es muy increíble. Eso es muy increíble. Cómo a priori viene alguien a consultarte algo concreto, que vos decís, aparentemente yo no tengo nada que ver con este conflicto, qué raro lo que le pasó, y cuando termina la consulta, la persona llegó a donde tenía que llegar, toma conciencia y demás, y a partir de ahí, cuando se va, cuando ya terminó la consulta, vos quedás ahí como, che, y esto me sirve a mí también, porque, bueno, y eso es algo muy interesante. Digamos, yo me doy cuenta que quien atiende, quien aborda una consulta, es la identidad de Juan completa. Por eso me separo del método, no porque el método no alcance. O sea, la mayoría de los métodos están muy bien. Yo me animé cuando me di cuenta que la persona Juan estaba lo suficientemente, había integrado lo suficiente, había trascendido lo suficiente como para abrirse de una manera un poco más amplia, ¿no? Y mostrarse, como hizo Enrique en su momento, y que alguien esté en mi lugar del otro lado, ¿no? Que vea este video, que vea algo mío, le resuene, y si le resuena, se acerque. Lo que una vez leí en un libro, y creo que vale para traerlo acá, que se llama Conversaciones con Dios, sí. Y decía de la importancia de la sabiduría de la persona, y que cuando uno se siente en esa postura, como uno logra enseñar o abordar cada situación en la vida que le fue tocando vivir en ese camino, ¿no? Sí. Yo creo que esa pluralidad que vos le llamás de información que recibiste, la juntaste, te probaste tu propio método, pero hoy te sentís con la sabiduría porque fuiste acompañando, fuiste probando, lo probaste en vos mismo, sí. Y te diste cuenta que hoy podés ayudar a que esa gente vaya encontrando ese camino. No es que vos le decís, vos tenés que. Exactamente. Y esas son diferencias que para mí, todas las personas que abordan este tipo de cuestiones
suma responsabilidad, deben aclarar. Para evitar, por eso me gusta que nos hayamos podido explayar y demás, porque estas aclaraciones no están de más. En cambio, si uno ofrece algo de otra manera, ¿no? Más de otro ámbito, es más sencillo. Si uno me decís una página web, sí, somos los mejores en hacer página web, compramos una página web. Exacto. En cambio, esto es Que también al lo es. revés, que también lo es. Pero esto es diferente. ¿Cómo se porque llama tu empresa, perdón? ¿Emuná? Emuná Soluciones Digitales. Soluciones digitales. Emuná Soluciones Digitales. Si tenés que tener una página web, no dudes porque Juan te puedo asegurar porque ya hizo varias páginas conmigo y realmente es muy profesional. Sí. No, entonces me gusta acompañar a las personas después de haber acompañado a mucha gente y haberme acompañado a mí mismo. Acompañar a un lugar donde yo ya fui. No estoy jugando, no estoy experimentando y no estoy siguiendo un paso a paso un cursito chiquito. Claro, eso es lo que voy. Claro, por eso ahora me animé un poco a mostrarme así. Por eso es el programa y por eso ahora me estoy abriendo un poco a eso. La verdad que es muy interesante lo que me estás diciendo y cómo fue el impacto emocional de entender todo eso que vos tenías cuando tuviste que tomar esa decisión, porque me imagino que no fue una decisión fácil de decir, bueno, ahora voy a acompañar procesos. Y estamos hablando de personas que pueden llegar con situaciones complejas, Sí, sí, ¿no? totalmente. ¿Cómo fue Sí. ese proceso? ¿Cómo dijiste estoy listo? No. A ver, ocurre, llega un punto. Y también, ¿sabes qué? Mirá, como bien decíamos, toco la bata, pero también llevo una empresa adelante, etcétera. Entonces, en el día a día, uno va viendo cómo se siente con lo que está haciendo, ¿no? Entonces, yo en un día rutinario mío, me voy, toco la bata, soy feliz. Me llama un cliente, me ocupo. Pero cuando llegaba un referido de alguien de consulta, es como, no sé, se me pasaba el sueño, me Claro. entusiasmaba, o sea, en el buen sentido de decir, porque de vuelta, cuando se podría decir, cuando haces match, como decís, la otra persona está, o sea, yo le puedo ser útil a esta persona, Claro. que vino a pedirme y yo me doy cuenta que puedo ser útil. Cuando ocurre eso, me doy cuenta que sale algo muy íntegro de mí, sale algo muy bueno y puedo realmente dar mucho de tantos años de... Claro, que ya va más allá de lo mental, sino que va desde adentro tuyo. Claro, hay algo muy, muy aferrado, si querés, hasta el propósito. Porque para mí, esta filosofía de vida o esta forma de ver el mundo atraviesa todo, Ale. O sea, no es que yo encontré una mejor manera de vender páginas en... No, no. O sea, no es algo específico, concreto. No, es algo que atravesó toda mi vida. O sea, yo toda mi vida la abordo desde este lugar, desde esta forma de ver el mundo. Entonces, cuando viene alguien y me plantea una situación a mejorar, darle la consulta, por más que tiene una estructura y toda una cuestión, yo siento que estoy haciendo todo lo que integré de toda mi vida. Es algo muy, muy abarcativo, muy importante. Sí. Por eso también me decidí, digo, bueno, tengo que hacer algo más con esto. ¿Y en qué punto, ya sea de tu vida, te diste cuenta de dejar de buscar afuera y empezar a encontrar esas soluciones dentro tuyo? Porque si bien el conocimiento se busca afuera, Sí. pero ¿cuándo te diste cuenta vos que podés dar todo desde adentro tuyo? Bueno, hay un tema ahí porque claramente para mí todas las personas de alguna manera tienen ya la solución a su problema, pero hay algo que tienen que transitar hasta descubrirla, hasta entenderla. Eh, y claramente como yo tenía adentro las respuestas, no dejo de encontrarlas mediante una proyección, ¿no? Mediante lo que está afuera. Como un espejo. Exacto, entonces el proceso a veces es pasar de darle el poder a lo que está afuera, como la situación, esto no puede ser que pase X cosa, hasta justamente esta filosofía, vamos a decirle, lo que me dio fue entender para qué me está pasando esto, encontrarle un sentido, cambiar yo, como dice Enric, no peinar el espejo, si estás despeinado no peinas el espejo, te peinas vos. Entonces cambias vos, te transformás vos, tomás conciencia y a partir de ese cambio que haces, cambia la situación, no tu vida, ¿no? ¿Dónde buscas, por ejemplo, cuando abordás una situación en una persona, en su interior, porque trabajás en el interior de la persona? ¿En qué punto te vas, hasta dónde vas?
digamos, te hablo desde la ignorancia, Juan, y Sí, quiero que está me bien. entiendas, ¿eh? ¿Hasta dónde llegás, por ejemplo, cuando trabajás con una persona? Porque veo que trabajás muchos aspectos, aspectos desde su niñez, desde su adolescencia, desde momentos especiales que le ha pasado a la Sí, persona y que hoy reflejan sus síntomas, ya sea psicológicos o en su cuerpo. sí. ¿Hasta dónde llegás, Juan? Uno aborda la consulta, siempre inicia por el motivo de consulta que llega a la persona. Te dice, mi motivo de consulta es este. Ajá. Y puede ser profundamente sensacionalista y grave, como puede ser cualquier cosa mucho más simple. Porque al fin y al cabo, un poco todo es simbólico, para resumir, Sí. es difícil de, pero para resumir, entonces uno agarra esa puntita, que es la incomodidad consciente que tiene la persona o el síntoma concreto, y ahí vas, bueno, metiéndote en el laberinto de la persona, acompañándola, y se puede llegar muy, Muy profundo. muy profundo, hasta donde la persona lo permite, obviamente, Obvio. hasta donde se puede. Volvemos a decir que sos acompañante. Claro, yo acompaño a ese proceso, y lo interesante es no solamente que llegue al punto, sino que pueda reinterpretarlo, sino que lo vea de otra manera, porque no te olvides que ese punto vendría a ser una causa, una de las causas de la consecuencia que está queriendo cambiar. Conceptualmente es así de simple. Claro, bueno, pero permitime ahora que entre Sí, la parte mía de coach. sí, sí, sí. Digamos, encontramos el problema. Sí, Sabemos, lo acompañaste, llegó hasta ahí. Pero esa persona tiene un hábito puesto en su vida referente a esa situación de que está exactamente, viviendo. exactamente. ¿Cómo haces para hacer cambiar ese hábito o ese punto final que tiene hoy en el día actual referente a que tiene que cambiar ese camino para poder Sí, lograr un resultado diferente? ¿El acompañamiento de ese 100 días tiene mucho que ver en eso? exactamente. ¿Por qué? Porque en los primeros 10 días, para entrar en detalle, lo que hacemos es, primero le hago el disclaimer y le aviso bien lo que vamos a hacer, presenta el consentimiento, dice, sí, entiendo, vamos por ahí, tenemos la consulta, que son 2 o 3 horas De consulta, sí. de consulta bien profunda, y a partir de ahí, fíjate, pensemos juntos, si la persona viene con una conducta repetitiva, el origen está en su pasado de por qué hacía eso que hacía. Si lo quiere cambiar y yo le acompaño a que vea de otra manera el punto de origen, entonces ahora entra en una cuarentena en donde yo le acompaño a esa persona a que cambie la conducta sin sugerir conductas. Yo no le digo, ahora hace esto, Claro. pero yo, entonces, ¿qué hago en ese acompañamiento? Yo lo que hago es estar alerta, por si esa persona, y ahora te voy a dar un ejemplo que se va a entender un poquito mejor, por si esa persona vuelve atrás. Es Claro, decir, repite procesos. exacto, para que no repita, porque el inconsciente busca siempre volver atrás, porque biológicamente el cuerpo está preparado solo para sobrevivir. Entonces, si vos le cambiás la conducta para otra cosa, el inconsciente va a decir, no sé, no cambies, si total estamos vivos. Lo estoy diciendo así por arriba, ¿no? Entonces, cuando la persona toca un punto importante de su pasado y lo reinterpreta, va a poder cambiar la conducta hacia una nueva, porque cambiamos la causa, ¿me seguís? Pero yo estoy atento a que esa persona no vuelva. Y vamos con un ejemplo simbólico. Si una persona viene a decirme, no, porque mi papá tal problema, y yo le acompaño a que reinterprete lo que le pasó con el papá y ya lo ve de otra manera, él puede hacer un cambio de conducta y a partir de ahora, no sé, se lleva mejor con el papá y demás. Pero como el inconsciente probablemente quiera volver atrás, porque ese es el periodo de adaptación, en esa cuarentena yo estoy atento. Entonces, si me dice, Juan, me paró la policía, yo le digo, tené cuidado, que tu inconsciente está queriendo volver atrás, a tu papá lo trataste bien hoy, por seguir el ejemplo, pero no discutas con el policía, porque el policía puede llegar a representar un arquetipo padre para vos. ¿Entendés? Entonces, en ese acompañamiento de cuarentena lo que yo hago es eso, es advertirle las señales. Las señales que puede tener. Claro, entonces estoy a disposición de la persona para que me diga,
voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Me cuenta un poco de su día a día y cuando tiene dudas o se enfrenta a un problema, yo estoy para guiarlo no en lo que tiene que hacer o dejar de hacer, sino Las señales. en qué tiene que tener cuidado de no caer. Las señales que te van apareciendo en el camino. Exacto. Ahora, No sé si respondí igual. Sí, está perfecto lo que me está diciendo y se me vienen un montón de preguntas más referente a esto, sí. Porque en ese proceso entiendo que cuando esa persona se vio esa situación que tiene que cambiar por el acompañamiento que recibió y esto, entonces busca de salir de esa zona de confort que en ese momento estaba, y cuando sale de esa zona de confort, la mente siempre te va a traer de vuelta a eso. ¿Por qué? Porque es una zona incómoda. Y ese es el acompañamiento que vos le haces, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, sí, sí. Bien. Y en el programa lo que hacemos, por último, es, después de que afirma la nueva información, de que no muerde el anzuelo de la trampa, sí. y ¿qué está haciendo? Está asentando una nueva conducta, porque cambió esa creencia. Claro. Podemos resumir como si fuese una creencia. Esa creencia la cambió, entonces ahora aplicó una nueva conducta. ¿Cómo afirma esa nueva conducta? Por decisión, porque esa persona quería cambiar eso. A partir de los próximos 50 días, lo que yo hago en mi programa es traspolar, uso esa palabra, traspolar a las otras áreas de la vida. Porque si viene con un problema con su pareja, probablemente al aprendizaje lo pueda traspolar a, no sé, los compañeros de trabajo. Claro. Porque esa persona no solamente encontró en sí misma una solución a su problema puntual, sino que ya ahí yo la introduzco en una forma de ver. Entonces, muy probablemente después me diga, un compañero de trabajo me hizo esto, y yo le diga, a ver. Exacto. Acordate que el compañero te pudo haber hecho esto, pero ¿qué sentido tiene? Exacto. Y empieza a traspolar en las demás áreas de su vida. Porque viste que el ser humano se maneja por áreas. Es como lo laboral, lo amoroso, no sé. Sí, pero al hacer ese cambio, también encuentra una nueva zona y empieza a encontrarse con otros desafíos. Exactamente. Que pueden estar disfrazados de la repetición del proceso que estás pasando. Exactamente. Wow, y como yo tengo la visión, ¿no? Y como yo tengo la visión, primero no soy esa persona, o sea, yo no siento los problemas que tiene. Exacto. Lo veo de afuera y lo veo todo en términos arquetípicos y simbólicos. Entonces, si la persona me quiere justificar, no, pero esto es otra cosa porque mi compañero de trabajo, yo le reviso que hablamos de, no sé, cómo se llevaba con los hermanos y encontramos un denominador común. Y la persona rápidamente, ya sin tener que hacer una consulta de 2 horas por eso, va a entender porque es como una iniciación a algo que es muy difícil volver atrás. Pero por eso no es para cualquiera. Bueno entendernos de esa forma, porque si no siempre tratábamos un síntoma directamente, como decías vos, te duele algo, punto, más esto, desde un punto de vista del profesional o de la industria digamos, de lo que hace la medicina, sí. ¿No? Enric usaba desde el determinismo. Claro. Es como, no solo somos un cuerpo, nada más. Nada más que eso. No solo somos un cuerpo. Si vamos a los síntomas, un poco la filosofía es, no solo somos un cuerpo, somos mucho más. ¿Qué otro mentor te ha impactado en tu vida en este camino? Porque sé que has leído muchas personas importantes y difíciles de entender. Sí, sí. Bueno, un montón. Pero lo primero que hice, porque soy medio así, que también Mauro me hizo un poco nerd, digamos, de profundizar, es ir a las fuentes. Entonces, medio que inmediatamente me fui a Hammer, por ejemplo, que es alemán, que para mí fue desde mi punto de vista, insisto, en mi opinión, es el que inicia todo lo que tiene que ver con ver principalmente lo biológico desde otro lado. Ese es alguien muy importante que estudié mucho también después. Y bueno, y después también profundicé en cada creador de diferentes métodos. ¿Por qué había agarrado, no sé, ponerle que un discípulo de Hammer creó otro método? Me da mucha curiosidad. ¿Qué le sumó? ¿Qué le restó? ¿Qué modificó? Claro. ¿Por qué? Eso hice mucho. Entonces eso me dio mucha libertad. Al momento yo de elegir qué hacer o no, ¿qué pasa? Que uno te llama y te dice, Juan, me dijeron que vos haces bio, te toma una consulta. Bueno, voy a la consulta y me dicen, ¿y por qué no me hiciste el árbol genealógico? Y yo digo, bueno, hay una corriente que mira eso. No la descarto, pero a veces no la elijo. O no, exacto. pero me tomé el trabajo y el tiempo de profundizar
qué pensó el autor, por qué la incluyó, el que la descartó, por qué la descartó. Entonces, con todo ese criterio yo tomo una decisión sobre qué incorporar en mi método y ya. Y de todo lo que hablamos, utilizaste mucho la palabra transformación, reparación, y se me ocurre esto. ¿Qué significa para vos esa palabra, reparación? Bueno, tiene varias aristas, pero lo primero que se dice en reparación es que generalmente un programa vendría a ser una creencia estructural de una persona. Ujú. Si viene con un programa X, cuando hace lo contrario, sin darse cuenta, está reparando. Ajá. Eso es lo primero que se me viene cuando me decís reparación. Y dicen, bueno, un ejemplo absurdo. Bueno, esa persona perdió mucha plata. Bueno, pero desde la bio, está reparando un familiar que acumuló mucho. Entonces está reparando. Es un problema porque es como que la vida encontró una forma de equilibrar, pero si esa persona no toma conciencia, está siendo víctima del programa de reparación. Claro. Entonces, justamente lo que yo hago, voy a hablar por mí, es mostrar la información del programa que trae la persona, mostrársela, mostrar lo que está haciendo para que sea libre y pueda tomar una nueva decisión sin tener que estar, ¿no? Haciendo lo contrario en modo automático, en piloto automático. Bien, y hablando de todo esto también, entonces va mucho más allá y quiero que me expliques un poco porque veo muchas personas que dicen, me duele la nariz, te pasa tal cosa, y van a Claro. esto, porque no sé, hasta muchos veo que buscan hasta en ChatGPT, ¿me entendés? ¿Qué La pregunta significa tanto en lo es espiritual, difícil. tanto en esto, Sí, tanto? sí, sí. Explícame un poco más qué Sí. es mucho, cómo lo interpretás vos de esa forma. Sí, sí. O sea, lo primero que pasó, antes te lo dije, lo primero que pasó cuando hubo otra forma de ver el síntoma físico, por ejemplo, que es en lo primero que se abrió el tema, eh, empezó a pasar que la gente entonces negó lo físico, como te dije antes, negaba lo físico como, bueno, entonces el origen no tiene que ver con el cuerpo y tiene que ver solo con la mente. Se fueron a la otra polaridad. Claro. Y después, lo que pasó fue simplificar. Como el denominador común era que, no sé, un problema, como decir, me duele la nariz, tenía relación en la mayoría de los casos con algo específico, empezaron a hacer como un Excel de decir, si te pasa esto, entonces esto otro. Claro. Y esa es una etapa que para mí no es así, porque siempre es más complejo. Eh, Inclusive se me vienen varios ejemplos. La misma persona que pierde un trabajo, para decir algo súper sencilla, una persona va a hacer una fiesta a la noche y la otra puede llegar a tener un síntoma re grave, porque es dependiendo de qué le representa el trabajo a esa persona. Pero obviamente que también hay un denominador común, más también, no sé, si tomamos esta ciudad, bueno, hay una creencia general de qué pasa si perdes el trabajo. Nadie se va a felicitar a alguien porque perdió el trabajo. Ujú. Entonces, hay una generalidad. Yo no niego las generalidades, pero no me parece que sea el camino. Entonces, cuando alguien se entera de que yo más o menos hago lo que hago, empiezan como, che, me duele el codo, ¿qué significa? Y a mí no me gusta eso porque... No, Primero porque siempre profundicé en mi vida y segundo porque ahí no está la solución. Por eso también te agradezco también el tiempo que me estás dando para desarrollar y explicar, porque en estos casos es necesario. En otras cosas te puedo simplificar más o te puedo resumir mucho más. No, y hemos Pero, tenido charlas muy profundas con vos, donde cuando abordás una situación, no es solamente una postura muy de maquillaje, o sea, vas muy a lo profundo y es claro, un tema muy largo de hablar y es muy profundo y sos muy reservado en esto. Ahora, sí, cuando lo querés explicar también, entiendo tanta sabiduría, por ahí cuesta un poco que la persona que está enfrente lo entienda, porque a claro. mí, yo que te conozco de hace muchos años, si a mí me preguntan, ¿qué hace ¿Qué hace Juano? Juan? Te cuesta La explicarlo. verdad que no sé, o Sí, sí, sea, está perfecto. y no sé cómo explicarlo, porque no es bioneuroemoción, no es mucho más que eso. Claro. Ahora, ¿qué es? Y bueno, vos diste el título, acompañamiento De procesos de indagación emocional, Exacto. sí. Entonces, que expliques un poco de qué se trata, nos da un entendimiento, porque todo lo que no se entiende en el mundo
no se toca, porque vos decís, no, es muy difícil lo que hace, entonces directamente lo tocas y lo pasás para otro lado. Sí. Me voy a la parte del médico, o me voy a la parte de un psicólogo, o me voy a esa parte que ya estamos acostumbrados en nuestra vida. Está muy bueno que lo explique, Juan, Sí. porque realmente es algo muy lindo para entenderlo, ¿no? Sí. Lo que hay que entender desde mí, que es por ahí también algo que me gusta aclarar, es el poder está en esa persona. Claro. O sea, obviamente que yo acompaño, pero el protagonista es la persona. Eso es demasiado importante y demasiado simple, porque si no queda como que, bueno, voy a ir con esta persona que, como dijimos hoy, o me va a salvar o me va... No. Sí, yo te voy a transmitir toda mi experiencia y filosofía de vida que a mí me sirvió, y yo te digo que lo pasé con mucha gente, cuando vive cuando se anima a vivir de otra manera y se mete en este camino, digamos, le cambia realmente la vida a esa persona. Todo esto que vos fuiste aprendiendo... Es algo muy diferente a... Sí, todo esto que fuiste aprendiendo, ¿en qué te ayudó a vos en lo personal o que hoy ves la vida de otra forma? ¿En qué punto? Bueno, yo lo visualizo como que me completó la vida por estas cosas que no entendí o que digo, ¿por qué esto me pasó a mí? O sea, ¿por qué a mí me pasó esto? Y con estas gafas, yo lo veo como lentes de la bio, como le digo yo, para simplificar los lentes de la bio, miré mi vida y me completó los huecos. Entendí para qué me pasó lo que me pasó. Ajá. Entonces, eso es... No es el por qué, sino el para qué. Claro, es encontrarle un sentido real, desde biológico hasta entender, bueno, arquetípico, si querés, de para qué me pasaron esas cosas, ¿no? Vos podés renegar de algo, porque lo normal que hace alguien en piloto automático es, no, bueno, tengo este problema hoy porque en el pasado me pasó esto. Entonces encuentra una justificación. Eso es un porqué, ¿no? Tengo este tema hoy porque en el pasado, ¿vale? La semana pasada, mira lo que me pasó. Es obvio que hoy tal cosa. Bueno, en cambio, cuando vos, si decidís abrirte a mirarlo de otra manera, podés ver para qué te pasó eso y entender el sentido para que hoy lo vivas de otra manera. Claro. Es bastante sencillo desde lo conceptual, pero bueno, tiene que nacer de la persona, obviamente, ver, porque todos, y es normal, vivimos en justificaciones. Pasa en piloto automático. Sí, no todo el tiempo querés cambiar todo de tu vida, ¿no? Claramente. Por eso yo en el acompañamiento que hago yo tomo lo que vos consideras el problema principal de tu vida y a partir de ahí trabajamos. Pero bueno, la respuesta a tu pregunta es esa, yo siento que yo completé mi línea de tiempo. Cuando me pasó algo digo, ok, me pasó para esto y eso hizo que entonces empieza a cobrar sentido tu historia. Ni hablar cuando se va a los ancestros, que claro, es algo que también... O sea, empiezo a entender a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos. Justamente esa es la parte que te quería hacer la pregunta. ¿Cuál es el arquetipo que más, como ser humano, luchamos con nosotros mismos? El arquetipo padre, el arquetipo madre. No sé si la palabra es luchar, sino es que nos desafiamos constantemente. Sin dudas los padres. No tengo la mínima duda de eso. Normal. Y en la palabra padre, ¿qué es? ¿Más papá, mamá? ¿Cuál es? No. ¿O es distinto? No. Si pienso un rato te podría decir más papá. Hace poco en un vivo, David Corbera, el hijo de Enric, dijo, por ejemplo, en Argentina, para darte un punto de vista que también aprueba lo que estoy diciendo, está bien. Dijo, cada vez que voy a Argentina, dice, está online esto que estoy diciendo, dice, cada vez que voy a Argentina, se podría resumir como que el 90% de las consultas es problema paterno, dice. Y bueno, y Enric dice que otra cosa que me acuerdo la última vez que lo fui a ver presencial en Buenos Aires, decía, Argentina es como una gran madre, ¿no? Como país. Entonces, si vamos a las estadísticas o cosas así, acá hay en general hay un conflicto paterno. Paterno, ¿no? Sí. De propulsión, de protección. Sí. Queremos tener esa necesidad de... Claro, hay como eslabones, que yo lo viví mucho en mi historia, sí. Pero con el tiempo, justamente, cuando mirás, unís los puntos para atrás, decís, claro,
para eso acá apareció mi primo. Para eso acá apareció para eso, ¿entendés? Entonces, pero todo cobra sentido. No es que, justamente como te decía recién, salís de la justificación, de decir, no tengo tal cosa porque no tuve tal otra, salís de ese discurso, de esa narrativa, y te decís, no, ahora entiendo que puedo tener esto, ¿entendés? Por si le encuentro el para qué. Si cambio el por qué tuve mala suerte, puedo decir para qué me pasó y cambiar mi suerte, si querés. Bien. Y eso yo ya hice toda mi línea de tiempo, ¿te imaginarás? Y fui encontrándole sentido. Por eso también, fíjate que hoy te nombré, te da ganas de, fíjate, es arquetipo paterno, reconocer. Y yo siento como casi una necesidad de agradecer a las personas que estuvieron. Y yo vengo de una carencia de reconocimiento. Por ejemplo, ¿entendés? Pero no lo estoy forzando. No es un mero acto de optimismo lo que estoy haciendo. Me cambió la cabeza. Claro. Entonces yo lo que en algún momento, hace años, cuando te conocí a vos, podía llegar a renegar, hoy no reniego, pero en serio. No es un discurso que me digo a mí mismo, no es una repetición, un mantra que me digo mirándome el espejo. Es algo que cambió de fondo. ¿Entendiste lo que fue? Claro, el para qué. Y abracé ese para qué porque es mi historia. Pero yo quería cambiar la consecuencia, entonces ¿qué cambié? La causa. Y hoy en día lo veo como engranajes, Ale. Son engranajes que fueron completando esas pequeñas carencias que fui teniendo, como todos. Si entiendo esto, entonces lo que vos le enseñás a la gente no es el por qué, sino que lo van a ver desde otro punto. ¿Para qué te está pasando? Claro. Entonces, y esa es muy profundo. No son dos palabras, ¿por qué? ¿Para qué? No es un juego de palabras, sino que es mucho más profundo porque es empezar a conocerte a vos mismo, pero Juan no te va a decir el camino, te va a acompañar ese camino, que es lo más importante de todo esto. Sí. Y si alguien no se pregunta para qué, y vos le decís el para qué, tampoco lo estás ayudando. No lo va a entender tampoco. Y ahí hay que respetar. Hay que respetar a pleno. Por eso vos llegás hasta donde esa persona quiere. Sí. Y por eso respeto a la persona que me dice, no, yo tengo B porque A. Sí. Y puede pasar de que tal vez en un punto se resista, porque todos nos resistimos, porque tenemos ego, porque nuestra mente se bloquea, porque tenemos estructuras, porque tenemos armaduras, pero en un punto te cansás de luchar en la vida, me ha pasado muchas veces, y que decís, bueno, hasta acá. Y vos decís, bueno, a ver, bajo la guardia y digo, Juan, vamos más profundo. Claro, yo decidí estar a disposición de esa gente. Y entendí que la única manera de hacerlo es mostrarme un poco. Que este mensaje le llegue a quien se haga la pregunta. Yo creo que si estás mirando este video y llegaste a este punto, vas entendiendo cómo es el proceso de conocernos a nosotros mismos desde otro punto de vista que seguramente no lo tenías del todo claro. ¿Por qué? Porque no es porque te duela la uña del dedo gordo del pie vas a tener tal problema. Va mucho más allá. Te enseña, Juan, el para qué te está pasando cuando vos dejás de buscar el por qué te está pasando en tu vida. Me parece que es muy importante lo que estuvimos hablando y ya llegando al final de nuestra charla de amigos, porque es una charla de amigos. Eso es. Y ahora quiero volver otra vez a vos, o sea, a tu origen, a esa persona que ha evolucionado en todos estos años. ¿Y cómo te sentís hoy referente a aquel jovencito que salió no más que con un bolsito de su casa sí. Y hoy llega de otra forma, con otra postura, con otra fuerza en su espíritu? ¿Qué me podrías decir de eso? No, simplemente si me veo en el pasado me diría que re valió la pena buscar respuestas, vivir el proceso y Bien. Ser coherente emocionalmente. Y ahora te voy a hacer en la misma postura, pero si tendrías que darle un consejo a ese Juan desde el día que se fue por primera vez a Buenos Aires, ¿qué le dirías? No, que siga, que confíe, que se la banque y que se convierta en lo que ya es. Porque hay que vivir el proceso, hay que bancarse el proceso. Hay que bancarse el proceso. Hay que bancarse el proceso y cuando uno encuentra el propósito,
brindarse a eso incondicionalmente, que la vida te va a sostener. Juan, me encanta tenerte acá, me encanta tenerte lleno de sabiduría, me encanta ver cómo has crecido en este proceso, porque lo digo así porque lo conozco desde hace muchos años y hoy estar conversando de esta forma realmente es muy lindo. Siempre tenemos esas conversaciones muy enriquecedoras en la vida y que disfrutamos mutuamente ese momento. Realmente para mí es un honor que podamos haber charlado y espero que el que está viendo este video entienda un poco más cómo es este camino de conocernos un poco más y conocerte, que vos te autoconozcas desde tu interior. Así que bueno, Muy nada más agradecido por el tiempo, Ale, sí. por el Y espacio. te iba a pedir que nos regales una frase, una reflexión que te salga del corazón, que le quieras dar a la gente, a esa persona que hoy está en ese punto y que está ahí dudando y luchando consigo mismo en ver si quiere encontrar no el por qué, sino ya empezar a buscar el para qué. Que se respeten a sí mismos, que sean coherentes emocionalmente, que se escuchen y que vivan el proceso, que se dirijan a quienes quieren ser y ya son al mismo tiempo. ¿Cómo te Ni más ni encuentran, menos. Juan, en redes? Tengo un perfil nuevo en Instagram que le llamé juanu.bio. Y ahí está en cero, ahí voy a publicar mucho contenido. Gracias. A vos.